El gato negro. Ni pretendo ni deseo que sea crédito la historia más increíble y sin embargo más familiar que voy a referir. Siendo este un caso en que mis sentimientos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar loco, y con seguridad no sueño. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llanamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no voy a explicarlo. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barroques. En el futuro, quizá, aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a describir con miedo una simple sucesión de causas y efectos naturales. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en ejemplo de burla para mis compañeros. Me gustaba de forma singular los animales y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo, y cuando llegué a la madurez me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que se recibe. Hay algo en lo generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Contraje matrimonio muy joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me buscaban los animales domésticos, me perdía ocasión para proporcionarme los más agradables. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. Plutón, pues así se llamaba el gato, era mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él en casa me seguía a todas partes. Incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle. Nuestra amistad duró varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter por causa del demonio intemperancia se había alterado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras duras con mi mujer y terminé recurriendo a la violencia física. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Sin embargo, hacia Pluto sentí el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que no hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad se cruzaba en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba, pues ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin incluso Pluto ya había empezado a ser viejo y un tanto irritable. Empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en la que volví a casa completamente borracho después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me creció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y asustada por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos, y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separaba de un golpe de cuerpos y una maldad más que diabólica alimentaba la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Del bolsillo del chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Al amanecer, cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen de que era culpable, pero solo era un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma.
Otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino los recuerdos de mi acción. El gato, entretanto, mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como se puede imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto. Pero este sentimiento pronto pasó a la irritación, y entonces se presentó para mi derrota final e irrevocable el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de la que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre. Afirmo que este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y ese insondable anhelo que tenía el alma de vejarse a sí misma, de violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé el lazo por el pescuezo y lo ahorqué a una rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos por maltratarlo. Lo ahorqué porque sabía que él me había querido. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado mortal, que pondría en peligro mi alma hasta llevarla, si esto fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Durante la noche del día en que cometí ese acto cruel, me despertaron gritos de fuego. La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento no me quedó más remedio que resignarme. No realizo acá un intento para establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejar suelto ningún eslabón. A la mañana siguiente del incendio, todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, en contra el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había aguantado la acción del fuego, algo que atribuía a su reciente aplicación. Al acercarme, vi que en la blanca superficie grabada, en bajo el relieve, aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarlo otra cosa, el asombro y el terror me dominaron. Pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado así de despertarse. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de una crueldad contra el yeso recién calado cuyo cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora vería. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia, sobre el asombro hecho de que acabo de describir lo ocurrido, impresionó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y con todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo a remordimiento. Una noche medio borracho, me encontraba en una taberna pestilente, y me llamó la atención algo negro posado en uno de los grandes salones de la Ginebra, que constituían el principal mobiliario del lugar. Durante unos minutos había estado mirando fijamente en tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de una mancha negra de encima. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto,
y exactamente igual a este, salvo un detalle: Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato mostraba una mancha blanca tan grande como indefinida que lo cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo, se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis cuitas. Seguí acariciando al gato, y cuando iba a irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándole una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuve en casa se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia ese animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Durante algunas semanas no le pegué ni fue la víctima de mi violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y huir en silencio de su odiosa presencia como si fuera un brote de peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído que aquel gato, igual que Pluto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esta circunstancia la que le hizo más agradable los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato hacía, me parecía, aumentar en la misma proporción de una aversión hacia él. Seguía mis pasos con una tarudez que me resultaba difícil hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentara venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas. En estos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y quiero confesarlo aquí, por un terrible temor al animal. Me siento casi avergonzado de admitir, si aún es que en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir que el horror que me causaba en aquel animal, era alimentado por una de las insensatas quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha de pelo blanco, de la cual ya he hablado, que constituía la única diferencia entre este extraño animal del que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida, pero gradualmente, por fases imperceptibles, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos.